Buenas tardes a todo el mundo de habla hispana que nos acompaña en esta tarde y sean bienvenidos a la clase número 15 del curso de filosofía cuántica que se imparte por el canal Libre Conciencia desde la ciudad de Jalapa, capital del estado de Veracruz, México. Hoy nos acompañan primero presento a la que ya conocen de tantas veces, que es la maestra Florencia Uribe. Ella es la que se ocupa siempre de las preguntas. Eh, pero además tenemos una invitada muy especial. Ella se llama Sol Martínez, es terapeuta de la ciudad de Córdoba, Argentina, de la misma capital, Córdoba, Argentina, y bueno, nos encontramos en los espacios cibernéticos con Sol de una manera no casual, porque yo no creo en la casualidad, pero sí ella vio uno de nuestros videos y aparentemente lo que estamos desarrollando aquí sería lo que fundamenta científicamente la terapia que ella está no solo haciendo, sino que está teniendo muy buenos resultados. Así que le doy paso primero a la maestra Florencia que salude y después a Sol. Hola a todos, es un gusto que estén con nosotros. Les saludo con mucho entusiasmo de que nos acompañen. Y pues bueno, aquí estamos para recibir sus preguntas. Paciencia porque luego son muchas y además el chat siempre va un poquito retrasado, entonces a veces nosotros salimos y quedan ahí algunas preguntas. No es que no querramos atenderlos, pero pues bienvenidos todos, un gusto que nos acompañen y pues regreso el micrófono al profesor. Muy bien. Buenas tardes, Sol. Le dejo la palabra a Sol para que salude a la audiencia. No sé si me estás escuchando, Sol. Hola, sí. Bueno, buenas tardes. Acá son las 14 horas y un honor poder estar aquí y los saludos a todos. Y bueno, es como tú dices, he pasado mucho tiempo buscando la explicación científica de que se relacione con mi terapia y bueno, y aquí estamos hoy. Claro que no es casualidad y bienvenido sea. Muy bien. Bueno, se titula Manifestación por intención coherente, que es todavía uno de los temas que pertenece al punto número 1. El punto número 2 hoy va a estar en manos de una especialista. Por allí van a ver que tenemos algunas diferencias semánticas, pero eso se arregla. A veces uno utiliza palabras de la terapéutica de otros terapeutas y resulta que no son las palabras adecuadas, pero eso se arregla muy fácilmente. Intención coherente sí, es un concepto muy definido por el Instituto Harmat. ¿Y qué es la intención coherente? Bueno, primero les defino qué es la intención. La intención es la determinación de la voluntad focalizada hacia un fin. Eso es la intención sola. ¿Eh? Enfocar la voluntad hacia un fin. Pero la intención real siempre es consciente. O sea, de alguna manera es proyectar o focalizar nuestra conciencia circunscripta, como yo le llamo, porque tenemos la conciencia absoluta, que
también como ustedes saben, yo le llamo la fuente, y tenemos cada uno una conciencia circunscripta. ¿Dónde se encuentra esa conciencia circunscripta? Bueno, ya saben que desde el punto de vista de la ciencia nosotros adherimos a la hipótesis Penrose-Hameroff, que son los que descubrieron que la conciencia reside de manera cuántica en todo nuestro cuerpo, en cada una de nuestras células. Recuerdan que al principio ellos hablaban del cerebro, y empezaron de hecho hablando del cerebro, pero luego esa hipótesis fue ampliada y ellos hablan de que en todo el cuerpo, en cada una de nuestras células, en el citoesqueleto celular, que está compuesto por unos microtúbulos de polímeros, allí en estado cuántico reside nuestra conciencia circunscripta. Pero no solo allí, porque todos tenemos también lo que se llama un campo bioenergético, que está formado principalmente por el campo electromagnético del corazón, el campo toroidal, aquel que decíamos que tenía 5 metros para cada lado, pero está formado por muchos campos más. El cerebro emite campos electromagnéticos, en realidad todo nuestro cuerpo emite hasta luz, que nosotros no podemos verla, porque esa luz, que proviene de los biofotones, está en un rango de frecuencia que nuestros ojos no nos permiten verla. Pero esto de la conciencia y esto de la luz que nosotros emanamos, para Rusia, por ejemplo, es una cosa de todos los días. Allí tienen un invento ustedes, que lo hizo un catedrático de la Universidad de San Petersburgo, se llama Konstantin Korotov. Konstantin Korotov tiene una cámara Kirlian, pero no una cámara Kirlian normal, sino una cámara Kirlian que expulsa un gas, entonces se llama visualización por descarga de gas. Y esa cámara es capaz de ver en tiempo real lo que todo nuestro campo bioenergético, lo que llaman el aura, es un método de diagnóstico para los rusos aceptado por el Ministerio de Salud de todo el país, de Rusia. Muchos médicos están utilizando en Rusia ese método de diagnóstico, que no es otra cosa que ver la energía que tenemos nosotros, la energía de nuestro cuerpo. Cuando morimos, el doctor Hameroff, que fue la gran noticia del año pasado, el 2015, logró fotografiar en muchas secuencias la conciencia cuando sale del cuerpo, y la hipótesis Penrose-Hameroff dice que después se une en el vacío cuántico por lo igual busca lo igual, por una compatibilidad de información, y aparentemente no perdemos la individualidad después de esta vida. Al menos después de esta vida no se pierde la individualidad, porque eso que llamamos conciencia, lo que antiguamente se llamaba alma, puede seguir en estado cuántico, en el vacío cuántico, unida. Bueno, esa conciencia proyectada, ¿y por qué coherente? ¿Por qué es intención coherente? Porque en este caso la información parte, viaja, se proyecta a través del campo electromagnético del corazón y del campo electromagnético del cerebro, ¿verdad? Entonces, nosotros como personas experimentamos emociones coherentes. Cuando sucede eso, cuando estamos en coherencia, experimentamos emociones coherentes, y dice el Instituto Harmat
positivas. Para los que tenían alguna duda, que esto no es ciencia oficial en el sentido de que pertenece a algún gobierno, sino que pertenece a un instituto sin fines de lucro, que se dedica a ayudar a las personas y que vive de la terapia también. Ellos hablan del amor directamente, hablan de la gratitud y hablan de la compasión como emociones positivas que estarían dentro de la coherencia. Dentro de la coherencia. Y también esas emociones coherentes logran el tema que ya vimos, que es la coherencia entrelazada, o sea que los diferentes sistemas de nuestro cuerpo, ya hablemos de sistema nervioso, de sistema endocrino, de sistema inmunológico, ¿verdad? Se entrelazan entre sí, se retroalimentan uno a otro y podríamos llegar a lo que se llama coherencia global de todo el cuerpo. Coherencia global de todo el cuerpo. Entonces la cosa, cuando estamos en coherencia global, no termina allí, o cuando estamos en coherencia entrelazada, o cuando estamos en coherencia cardíaca, no llega ahí la cosa, sino que esos sistemas en sintonía y acoplados también están conectados con el vacío cuántico, o sea, con la fuente. Y al estar conectados con la fuente, obviamente, podemos manifestar, porque la fuente siempre está en un estado de onda, ¿verdad? Nosotros disparamos, por así decirlo, una conciencia circunscripta con una intención, provocamos el colapso de función de onda y se manifiesta probabilísticamente, porque la cuántica es probabilística, lo que yo quiero manifestar. Entonces ahora nosotros tenemos que pasar al punto número 2, que Sol, como terapeuta, no lo llama bloqueos, porque íbamos a hablar de eliminar bloqueos. Ella lo llama conflictos, y otra palabra que ahora se me fue, pero ya les va a decir. Así que los dejo con Sol para que les explique esto de los conflictos y cómo son las terapias que ella hace. Luego vamos a dar todas las cosas para que puedan comunicarse con ella. Así que adelante, Sol. Sí, ¿me escuchas? ¿Sí? ¿Me escuchas? Sol. A ver, parece que tenemos un problema de transmisión. Sí, Sol, ¿me escuchas? A ver si, maestra, si puede. No, no lo veo. Bueno, si me escuchas, Sol, entonces... Hola, Carlos. Sí, Ahí está. puedes comenzar con la parte de los conflictos y de tu terapia. Bueno, parece que hoy con Córdoba no estamos conectados, pero cuando vuelva nuestra amiga Sol, vamos a continuar con ella. Y mientras voy a pasar a lo que yo sí manejo, que son los bloqueos. Acá sí se llaman bloqueos porque son a nivel biológico y energético, y se le llama a este tipo de bloqueos por caos energético interno,
O sea, sería lo contrario a la coherencia entrelazada. Sería justamente lo contrario. ¿Ya? Recuerdan que el Instituto Harmat utilizaba la palabra coherencia para describir ese acoplamiento y esa sincronía o sintonía entre los diferentes sistemas, y el ser humano estaba inmerso en esa energía. Parece que volvió Sol, entonces la vamos a dejar con el tema de los conflictos y de sus terapias, cómo lo encara ella. Adelante. Bien, a ver, esto tal cual tú dices, solo que lo explicas en forma científica, ¿sí? Yo lo voy a tratar de explicar un poco más simple, porque obviamente que a que sea simple. Claro que esto todo basado que no son correctas, porque no son correctas. Porque, por ejemplo, el miedo, el odio, el rencor, son creencias que nos hicieron creer que existían, pero nuestra esencia es amor. Entonces, ¿cómo funciona esto? Cuando yo soy niño, mayormente después de los 7 años, a mí me hacen conocer al miedo, me hacen conocer al odio, ¿sí? Yo sufro un impacto emocional con respecto a esto, a algo que sucede, una situación que sucede con mamá o papá. De alguna manera lo anclo a nivel genético o como información, en algún lado que tú, Carlos, podrás explicarlo después. Con el correr del tiempo, nosotros, como somos creadores de nuestra realidad, vuelve a suceder una situación parecida con distintos personajes y esa información es como que sale a luz y se genera la enfermedad. Para mí la enfermedad no es algo malo. De hecho, nosotros la generamos para volver a la fuente. Para darnos cuenta que el creer en el miedo, en el rencor, no sirve. Y ahí es el punto donde vos señalas que se habla del amor y de la compasión y de la comprensión. Porque cuando yo aprendo desde niño a comparar, que es lo primero que la mente aprende y nos enseñan a comparar, porque de esa forma nos enseñan cómo algo es alto, cómo es algo a través de algo bajo, podemos deducir que algo es alto, la mente empieza a generar comparación. Y en esta comparación es donde no estamos de acuerdo con algún suceso y eso queda anclado en mi memoria. ¿Sí? Y es por eso que con el correr del tiempo volvemos a repetir ese patrón, se forma la enfermedad o no, para que retomemos a la fuente. Y con respecto a lo que tú hablas de cada órgano, es tal cual. Porque según el órgano afectado, es el conflicto que tú ves. Y como el universo es tan simple, tan simple, la relación es automática. Si es un dolor en la nuca, un problema en la nuca, no quiero mirar para atrás, en mi pasado, conflictos en mi pasado. Si es un dolor en el codo, yo te estoy dando algunos ejemplos, Carlos, ¿no? Quiero correr a alguien de mi vida, puede ser mi pareja o puede ser una situación. Si es un cáncer de mama, tiene que ver con maternidad, así sea hijo o así sea madre. Si es un cáncer del útero, igual forma. Y eso te lleva a que la misma persona te explique, cuando vos le preguntas cómo fue su niñez, ella te describe automáticamente cuál es el conflicto a resolver. Con los rótulos, con la etiqueta, con la comparación. Con el pretendo, siempre buscando lo que no tenemos, ¿no? Como nos habían enseñado hasta hoy. Por eso digo que no surge a nivel inconsciente, porque cuando tú lo sabes, ya tomas conciencia. Pero debes actuar. Porque es en la experiencia donde vos sanas.
no solo en la sapiencia, ni en la información para saber. ¿Se entiende? Perfecto, perfecto. Yo lo entiendo perfecto. Pero si hay alguna pregunta que ustedes quieran hacerle a la terapeuta Sol, pueden hacerla ahora mientras nos mantengamos Les pido paciencia porque a mí se va un poquito la señal, pero por lo menos aquí se entendió todo lo que ella dijo y, y tenemos una cantidad de puntos. Yo creo que tenemos todos los puntos en común. Ahora después voy a explicar cómo es eso de la memoria, porque la memoria tiene todo un mecanismo allí que es universal. La memoria es universal, pero también tenemos la memoria celular, después lo voy a explicar, la almacenamos holográficamente. Por eso, más que inconsciente, hay que buscar en nuestra memoria, en ese respaldo que tenemos, en esa base de datos que tenemos guardada de manera holográfica, tenemos que buscar el conflicto, ¿no? Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, es el momento para hacerlo. ¿Nadie tiene preguntas? quiero agregar algo, Carlos, si me dejas. Sí, adelante. Es instantáneo. Cuando yo pregunto al consultante cómo fue mamá en su niñez y cómo fue papá, la respuesta del conflicto sale a la luz, es instantáneo. Porque en la etiqueta misma, en el juicio mismo, está el conflicto. Ajá. Lo tiene como a flor de piel, digamos, ¿no? Es lo primero que sale. Absolutamente. Es lo primero que salta. Acá no hay que rebuscar ni buscar algo especial. En las contestaciones de cómo fue tu mamá o cómo fue tu papá, en el acto salta el conflicto. Y siempre es desde la mirada de la persona. ¿Sí? Con ¿Sabe esto por, de pretender una forma. eh, sabe por qué se le dice en esta teoría científica, se le dice que la información se almacena de manera holográfica? Porque una partecita, supongamos una célula, contiene la información de todo el resto del cuerpo. Eso es lo que significa almacenar de manera holográfica la información. Claro. De igual modo, el vacío cuántico, el universo, almacena de manera holográfica. O sea, un átomo tiene toda la información del universo. Por eso es que todo está entrelazado, por eso es que decimos todos, todo es uno, todos somos uno, pero no nos damos cuenta, no nos damos cuenta. Por eso Sol dice que cuando hace la pregunta, lo primero que sale es el conflicto. Porque ella se la pregunta sobre una cosa, pero esa información, al estar almacenada holográficamente, tiene toda la información del resto. Así que lo primero que sale es lo que ella necesita para trabajar. La terapia de Sol se llama bioterapia el despertar, porque es como un despertar. Correcto. Lo que ella no sabía hasta ahora, que es una terapia cuántica. No le va a cambiar el nombre a esta altura. Pero sería, O le agrego. o le podrías agregar o podrías ponerle como un subtítulo, es decir, bioterapia, bioterapia Todo lo que despertar, suma. sí, y entonces le sumas abajo una perspectiva cuántica, porque tu terapia es 100% cuántica, así como es 100%
registro cuántico del universo, así como nuestro ADN y nuestro cuerpo responde a las leyes de la física cuántica, así como nuestra memoria y la memoria del universo, pues si nosotros tuvimos algún olvido, el respaldo está en el universo. Es lo que antes se llamaba Absolutamente. lo que antes se llamaba registros akáshicos, que tenemos a un tal ahora Erwin Laszlo que retomó la palabra, le llama campo akáshico o campo A. Bueno, en el campo A tú tienes como un respaldo de todo eso que pasó. Así que si hay algún problema de olvido, Carlos, está todo Carlos, en el universo. Sí. a Adelante, Edu. ver, no hay problemas de olvidos. El No, inconsciente, de hecho, imposible. dispara. El inconsciente, de hecho, dispara aunque vos no te acuerdes. Sí. Ejemplo, pregunto, ¿hace cuánto que te duele la rodilla? Me contestan, uff, no sé, 10 años, no, 6, listo. Sale, El sale, sí. inconsciente contesta, Sí, relajante. Sí, contesta lo que es, perfecto, siempre. perfecto. Y sí, Y de hecho, porque, cuando tú llamas el campo acásico este, ¿sí? Donde está todo guardado, yo tengo guardado todo el historial de mis genes anteriores a mí, que son mis padres, y mis padres y mis abuelos. Pero yo llevo toda la información. exacto. ¿Cómo es Lleva- esto? ¿Cómo Llevamos es toda la esto? información y además está respaldada, así que es imposible olvidarte. Pero tengo un ejemplo. Sí, adelante. Bien, si yo algo en mi historia he ocultado, porque es necesario salir a luz, mi hijo, exactamente a la misma edad, lo repara. Para mí la enfermedad no es mala, ¿eh? Empecemos por ahí. Tengo un ejemplo que se me viene ahora. Una mujer a los 30 años, es hija única, ella cree que su madre es súper absorbente, ella cree que quiere controlar su vida, su madre, y ella cree que la madre la hace casar y se casa con este señor y viven en la casa de la madre. Y ella dice, nunca pude pensar en mí, porque mamá, ella en su creencia de su conflicto, ¿no? Mamá me sobreprotegía y solo me quería para ella. ¿Sí? Bien. El hijo, a los 30 años, tiene una ACV. Oh, muy duro. Espera ahí. Está en coma el hijo. Esta mujer me consulta cuando el hijo estaba en coma ya. Ese mismo día le habían dicho que estaban esperando horas para que se corte. Viste que acá se utiliza esa palabra se corte. Sí, sí, Bien, sí. Lo desconecten. exacto. Cuando yo hablo, yo le digo a esta mujer, yo voy a hablar con vos, vos sos la que debe estar dispuesta a mirar lo que pasó de otra manera, y por supuesto que fue muy movilizadora la sesión, pero en la sesión descubro que esta mujer era adoptada y nunca lo supo. Mm. Ella, de alguna manera, me lo hizo saber, yo tomé esa información y la saco a luz. A las 2 horas, este chico abrió los ojos y está consciente. Y ya lo iban a desconectar. O sea, Absolutamente, dijeron que ya estaba. Tenía inflamado todo el cerebro de líquido para los y que, por si alguno no lo sabe, ACV es un accidente cerebrovascular. cerebral. ¿Ok? Un derrame, lo Y que ahí se llama. estaba todo el mundo. La mamá creía esto, pero mira cómo funciona. La mamá a sus 30 años, cuando yo la llevo, que su gran conflicto, le digo, ¿qué edad tenés ahí en este recuerdo cuando me escribí esta mamá? 30 años, le digo, vamos en presente. Me cuenta en presente y se conmociona y se enoja con mamá y demás. Me dice, no, así con las manos, ¿eh? Jamás pude pensar en mí. Pero Ya. es impresionante la simpleza de deducir dónde está el conflicto real.
Así que directamente a esos problemas tú los llamas conflictos que Que la persona crea. Son shock emocional donde ella crea un instante de desconexión, donde le dio conflictos, poder al miedo y al rencor. conflictos emocionales entonces. Entre comillas, porque este instante de shock, Carlos, yo no lo llamo emocional, porque son ilusorios en la mente, no Entonces, están conectados con el corazón. entonces en lugar de bloqueos usamos mejor la palabra conflictos. Bien, Por- son las dos cosas. ya, perfecto. Tenemos una pregunta para ti de parte ¿Ok? de uno de los alumnos. Adelante, te la va a hacer Florencia. Bueno, pasamos a sección de preguntas y bueno, hay una de ellas, nos dice Cris Díaz, ¿cómo disolver estas memorias? ¿Qué pueden decir si esto corresponde a lo que en psicología llaman la sombra? Bien, para mí la sombra no existe, porque el que momento que yo estoy etiquetando y juzgando una situación de mamá y papá, yo soy consciente. Lo que se hace es revertirlo a la emoción en comprensión, pero se lleva a la persona a experimentar la emoción primero, ¿eh? Con conceptos y conocimientos no alcanza. Debemos experimentar la emoción que ancló para revertirla en esta nueva emoción de comprensión, de compasión. ¿Se entiende? Yo quisiera aclarar una cosa para el que preguntó. La- ese concepto de la sombra es igual, es un sinónimo de inconsciente freudiano. Según Freud, nosotros tenemos un aparato psíquico que se compone por un consciente, un subconsciente y un inconsciente. Ahora, lo que yo siempre me pregunté, desde que estoy estudiando, es dónde se aloja el inconsciente. Entonces, a la persona que preguntó, le voy a decir, el inconsciente está en esa memoria holográfica que nosotros guardamos y respaldada en el campo, en el vacío cuántico, en la fuente, porque el universo respalda todo. Así que allí está el inconsciente, en nosotros y en el universo. Cuando yo digo fuente, cuando yo digo vacío cuántico, usted no tiene que pensar en el cielo. El vacío cuántico está aquí alrededor nuestro, está dentro de nuestras células, está en el vacío de los átomos, nos atraviesa, está en todos lados. Allí está lo que se llama inconsciente, por eso Sol dice que no existen este tipo de conflictos inconscientes en el sentido de que enseguida ya lo puede sacar apelando a esa memoria holográfica que en realidad sale enseguida porque como es la que provocó el conflicto, es lo primero que la persona tiene. Aunque se engañe a sí misma durante toda su vida o use paliativos como drogas o como tranquilizantes o como alcohol o lo que sea, se está engañando a sí mismo. Cuando un terapeuta aborda a la persona, lo primero que sale, no puede salir otra cosa, porque No, con la intención, Sol lo que está haciendo es llamando a esa información. Si fuera como decía Freud, pero de sí, perdón, nada más esto. Carlos, Si fuera como decía Freud, que hay como un muro que no puede pasar la información del inconsciente al consciente, entonces no se podría trabajar. Pero no es así. no. Y de hecho, es mucho más simple de lo que parece. Para mí han utilizado al inconsciente para no hacerse responsables de cómo miran al mundo. Porque si yo digo, ejemplo, ¿no? Mamá me abandonó, ajá,
¿dónde está mamá? Y se van a ese momento y están solos en su habitación llorando y sienten la conmoción de abandono y le digo en ese momento, ¿y dónde está mamá? En la cocina. Bien, vos elegiste creer que estabas abandonado. Mamá estaba en la cocina. ¿Se entiende? Entonces, ¿comprendes? Y ahora que soy adulto, me dicen, lo puedo comprender. Mamá no era que me había abandonado, estaba en la cocina. Yo la comprendo. Pero ahí está, el juicio que me lleva a esos estados de bronca, de ira, donde genero químicos y de alguna forma lo integro en un registro que después lo repito porque se saltó la enfermedad cuando el marido la abandona, porque además se repiten los patrones de comportamiento de mis proyecciones que son mis relaciones, Carlos. Claro. Si yo creo que tuve una mamá que me abandonó, mi marido me abandona, con certeza. Y cuando tomo conciencia de que fue mi mirada, que fue una mirada desde el miedo, de que yo crea en el miedo, y generó toda esta historia y esta enfermedad. Entonces, para mí, para la bioterapia del despertar, el miedo es una palabra que está en tu mente, no existe. De hecho, lo estoy buscando. Yo no sé si es rubio, morocho, yo lo estoy buscando. No está. Es lo que en filosofía le decimos entelequia. Es una cosa, un ente que lo creamos nosotros, como un Exacto. fantasma. ¿Tienes otra Pero yo pregunta? digo que es una palabra. Es una palabra. Sol dice que es una palabra. Nada más, una palabra. Miedo es una palabra. No tiene realidad propia, ¿Cómo no lo tiene... sé? ¿Qué pasa cuando una persona cree que siente miedo? ¿Qué es lo primero que sucede a nivel físico, biológico? Se acelera el corazón. Exacto, porque la fuente te está diciendo, ¿qué estás creyendo? ¿Qué ilusión estás creando? Es lo primero que hace la fuente, retomar de decir, ¿qué estás creyendo? ¿Y cuándo lo desarmo? Porque además lo desarmo en un instante, pongo la mano para escuchar la fuente. Muy bien. ¿Tienes otra pregunta, Sol? Y sí, Adelante. Bien, nos preguntan, son dos que las voy a unir porque se correlacionan mucho. Y te preguntan que aunque sería complicado explicarlo de forma rápida o sencilla, pero si al menos les puedes dar como un primer paso o como qué es lo primero que debemos hacer para deshacernos de los bloqueos. lo primero que debe hacer la persona es observar sus pensamientos y ver qué cree de cómo fue mamá o cómo fue papá. Y observar las etiquetas y transformarlas en comprensión. Y es simple. Vayan a preguntarle a mamá o a papá cómo fue su niñez y ustedes en el acto van a poder relacionar por qué ha sido así su comportamiento. Y no es justificar, es comprender. Cuando uno sale de su yo y pone en primer lugar a la otra persona, se acaba el conflicto. Yo comprendo antes de mi juicio. Se entiende que de niño uno es súper yo y lo que te pasa es porque es tu mamá, ves eso, está enojada, pero tú no sabes por qué puede estar enojada. Y papá lo mismo, pero de adultos ya somos responsables de cómo miramos el mundo y debemos comprender antes de juzgar. En mi terapia, las víctimas no existen. Yo no creo en las víctimas ni en las tristezas, porque es tu elección mirar al mundo de esa forma. Creo que
lo expliqué un poco bastante bien. Sí, creo que se entendió y más o menos eh, vamos, o los que están siguiendo este curso ya van viendo cómo es tu terapia. eh, Cortas con una cantidad de paradigmas. Queremos decir que respetamos todos los paradigmas. Los que quieren o se basan en el tema del inconsciente, nosotros lo respetamos, no hay ningún problema. No es que estamos en contra de, sino que es otra manera de abordarlo. El miedo, partimos de la base que es una cosa que existe. Desde la terapia que hace Sol Martínez, está diciendo que el miedo es una palabrita nada más, que el miedo no tiene existencia propia. Nosotros hablamos muchas veces de las cosas que tienen existencia y de las cosas que no tienen existencia. Nosotros llegamos a decir, Sol, aquí, que la materia no tiene existencia en sí misma. Lo que tiene No, existencia es la energía. Por eso exacto. estamos en un Pero, paradigma. pero yo tengo, tú, tú tienes una forma de explicar científica y Sí, yo lo explico así. Mira, sí. yo sé que todo es energía, a cual algunos le llaman Dios, le llaman como quieran, es lo mismo. Para mí es amor, la energía es amor, porque esto es simple. Si yo te desarmo, Carlos, voy a encontrar átomos. En el aire hay átomos, en un vaso hay átomos, en todas partes. ¿Sí? Entonces, ¿este átomo vibra alto o bajo? No es que negativo, vibra alto o bajo. Y yo hablo que el miedo es una palabra porque yo conozco un ejercicio donde puedo desconectar mi mente de esa creencia del miedo, de la situación donde estés y con quién estés. Y es simplemente poner tu mano acá y experimentar ese latido de corazón que te está llamando. De hecho, biológicamente, si tú estás pensando, no puedes escuchar tu latido, pero literal, ¿eh? Y esto te trae paz y armonía. Y supuestamente era caótico lo que estaba pasando, y ahí te das cuenta, de verdad, lo vivís como experiencia, que el miedo es una ilusión de tu mente. Muy bien. Eh, Había otra pregunta, ¿verdad? Adelante, Florencia. Te eh, pregunta Marisa, de una forma general, si le puedes dar alguna orientación, puesto que ella padece dolor de nuca, de hombro, de brazo y de pierna derecha, que como por dónde le busca. Bien, cada caso es único. ¿Por qué? Porque para mí una relación puede ser pareja, para tú con tu compañero de trabajo o con tu padre. Dolor de nuca, brazo, generalmente es no quiero mirar a mi pasado o yo creo que llevo una carga familiar muy grande. Pero cada caso es único. Yo debo conocer ciertos aspectos de la historia de esta persona para poder guiarla. En otras palabras, lo que requerirías, Marisa, es tal vez una terapia. Les aclaro que Sol Martínez puede realizar terapias a través de Skype, o sea, a través de Internet, remotas, desde el lugar donde está, y ustedes no tienen que moverse de sus casas. De hecho, le funciona muy bien. Y yo ayer le expliqué por qué funciona tan bien por internet como
en vivo y en directo, o sea, presencialmente. Funciona exactamente igual por una cosa que se llama entrelazamiento cuántico, que es un tema que lo vamos a abordar en la próxima clase muy detalladamente porque es un tema muy importante para, eh, para este tipo de terapias. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí. Bien, Edwin Arámboles te pregunta, Sol, si estamos viviendo un tipo de energía o tiempo que viene desde nuestros padres, ¿dónde queda mi tiempo y mis experiencias que tengo que vivir? Bien, no es una energía que viene de tus padres, es como tú miras a tus padres. Hola, Te estamos escuchando, Sol. Como tú miras a tus bien, padres. exacto. Nosotros llevamos la información genética de nuestros ancestros en su totalidad, pero tú vives tu vida en base a las mismas o repites o reparas los mismos conflictos que trae tu familia, porque sos educada bajo esas formas de creencia. Entonces tú vives tu vida, claro que sí, pero con certeza vas a repetir o reparar algo que mamá no hizo, pero es desde tu juicio, es de lo que vos crees de ellos. Capaz que algunos términos argentinos tengo que traducirlos. Desde tu Reparar sería imitar, ¿no? reparar sería revertir situaciones. Revertir, ok, revertir. O sea, Exacto. puedes Por ejemplo, arreglarlo o o repetirlo. repetirlo o revertirlo. Exacto. Bien. Así es. O sea que por más que tengamos carga genética y por más que heredemos una cantidad de cosas, depende de nuestra creencia, y la creencia se puede revertir, eh, lo que hagamos con eso que traemos o con eso que nos imponen, ¿verdad? Con eso que nos dieron. Correcto. Correcto. Y mayormente el niño hasta los 7 años, cuando se enferma, está todo tan entrelazado que de verdad es un conflicto que está viviendo mamá y el hijo muestra, como proyección muestra en la enfermedad. Cuando a mí me traen un consultante o quieren que atienda un consultante pequeño, yo trabajo con mamá. Entonces, o es una situación que mamá está pasando en estos momentos, o es una situación que mamá pasó cuando niña y no sanó. Y repite. Lo que pasa es que vamos de nuevo. Para mí la enfermedad no es algo malo, es algo que viene, que aparece, que uno crea para retomar a la fuente que es amor, comprensión, compasión y perdón. Muy bien, muy bien. ¿Tenemos otra pregunta? Vaya. Eh, Jairin Lienz, entonces dice Sol, o sea que todo depende de mis creencias. Sí, absolutamente todo. Y si tenés algún conflicto o alguna enfermedad, también depende de ti, porque esto se basa en decisiones, de cambiar mi forma de pensar. No tengo un solo consultante que manifieste comprender y amar a su mamá y a su papá en su plenitud. Obviamente que no se enferman. Y quiero decirles que
Sol ha tenido casos, una buena cantidad de enfermedades que nosotros consideramos graves, ¿no? Para el que hizo esta pregunta, incluyendo cáncer, incluyendo cáncer. Así que el cáncer también tiene que ver con creencias. Aunque después se somatice y haya una cantidad de procesos bioquímicos allí y las células se repliquen mal, o sea, se repliquen y crezcan de manera incoherente, porque empieza por una incoherencia a partir de la incoherencia empieza a partir de la creencia, entonces luego el cuerpo se vuelve incoherente y empiezan las células a multiplicarse de manera incoherente. Eso es un cáncer, no es otra cosa. Se puede revertir y se puede eliminar la creencia y se puede volver a un estado de coherencia y obviamente tiene que frenar, tiene que frenar. Tienes muchas preguntas, no sé cómo vamos a hacer porque ya llevamos 1 hora, pero tienes otra más, a ver. Nos preguntan, una vez que ocurre un despertar de conciencia, ¿qué pasa con el ego y dónde queda el ego? Bien, para mí el ego no es algo malo, porque si no voy a estar entrando en conflicto con mi mente. El ego es excelente, pero hay que reeducarlo. Tenemos que reeducarlo y aprender a mirar al mundo de otra manera. Y es en cada instante donde yo observo mi pensamiento y donde puedo elegir. Si yo creo en el miedo, yo voy a tener odio, del odio al ira, pero se resume en un miedo, en algo que no comprendo o que pretendo. Si yo creo en el amor, yo voy a comprender, mi cuerpo va a estar en armonía y en paz, y ya está. Muy bien. Estamos, incluso hasta con el tema del ego, estamos de acuerdo. Lo dijimos muchas veces en este curso, que no podemos vivir sin el ego porque es la interfaz que tenemos con esta realidad. Así que aquellos que... Ahora, Carlito, discúlpame, ¿al ego qué se refieren las personas? El Porque ego, para mí el ego es el sí, yo. em, cuando los alumnos de este curso y- y personalmente hablamos del ego en el sentido problemático, es esa identidad que uno fue creando, así como se puede crear un programa de computadora, uno crea ciertos programas y uno de los programas que crea, nosotros le llamamos mente egoica, es una partecita de la mente, pero que no tiene una existencia en sí misma, no tiene una existencia propia y por eso genera constantemente miedos en los cuales uno cree. El ego es muy propenso a creer en el miedo, pero el ego lo necesitamos, por lo tanto, acá siempre hablamos de reeducar el ego. El ego sería ese software, ese programa de computadora que te permite ser quien eres y comunicarte con esta realidad tal como está. Si no lo tuvieras, despertarías todos los días en un lugar diferente.
es como el que te mantiene en la realidad en la cual estás. En el yo individuo. Claro, claro. Bien. En la bioterapia el ego se reeduca en el tú, Muy bien, porque uno pasa a verse en el otro, a través del otro. muy bien. Nosotros siempre hablamos de reeducarlo, de ponerlo en el lugar que le corresponde, por supuesto no de esa manera, no sabía que era a través del tú, pero jamás hablamos de eliminar el ego, al contrario, hablamos de educar siempre el ego, así que en ese sentido también estaríamos en coherencia, la parte científica con la parte terapéutica práctica. ¿No? La próxima pregunta entonces. Bien, la próxima pregunta. ¿Cómo se enseña a los niños a gestionar las emociones? Hay que educar a mamá. El niño es una proyección de mamá. Y nunca es lo que mamá dice, sino lo que mamá hace. El comportamiento de mamá es lo que aprende el niño. Son, a veces hay algunas respuestas que son cortas porque las tiene muy claras. Obviamente ha tenido muchos consultantes, como le dice ella, no le dice, Muchos, ella no le dice, muchos. Por ejemplo, a ver, te voy a dar. Perdón si es tan simple, pero entiendo que también sea difícil creer que sea tan simple, pero el universo es simple. es, Ejemplo, me vieron un caso de un niño, ahí está, que este niño no se portaba bien en clases, lo había llevado al médico, le habían dado unas pastillas porque decían que el niño era hiperkinético. Entonces lo dopan con una medicación y lo ponen en coma farmacológico vivo. Venga mamá. Cuando yo trabajo con mamá, a mí me cuenta su mamá que su mamá era súper exigente, constantemente poniendo límites y que era una autoritaria y muchas cosas más horribles. Su conflicto de creencia es ser todo lo contrario que su mamá. Este niño, cero límites. Para mí, la mejor forma de ayudar a un niño es educarlo con límites, pero límites del amor. Hay técnicas que yo tengo que son absolutamente comprobadas porque de hecho lo he aplicado con mis hijos, ¿sí? Que tengo 6. wow. Bien, pero siempre es mamá. Hasta los 7, 8 años es mamá. Bueno, impactante. Ese dato tampoco lo tenía, que tienes 6 hijos, así que tuviste también mucha Soy muy práctica, bendecida, sí. tuviste mucha práctica desde en ese aspecto también. Y sí, aunque a veces desde la ciencia yo tengo que explicar las cosas y tengo que usar palabras y no puedo usar otras palabras porque son esas, el universo es simple, estoy totalmente de acuerdo. Cuando demos ahora, el último tema que vamos a dar se llama justamente el nuevo enfoque del entrelazamiento cuántico. Y ustedes van a ver qué simple que es el universo si nosotros concebimos el entrelazamiento cuántico no como lo concebíamos antes, no como lo concebíamos el año pasado, miren lo que le digo, sino como se concibe hoy en física cuántica, como el entramado mismo del tiempo-espacio. Eso es un concepto totalmente nuevo, es un concepto que recién ahora
está saliendo a la luz y es un concepto muy, muy importante. ¿Queda otra pregunta? Sí. Bien. Aquí otra vez junto 2. Alguien te pregunta qué significa acidez estomacal y qué podría significar reflujo. Entonces, como por dónde lo buscan. Bien, el mismo diagnóstico lo dice. Hay algo que no puedo digerir y me quema. Una situación, o lo que yo creo, ¿sí? Una persona que no puedo digerir y me quema. Oh. Y Lo entonces, que quiero destacar es esto, ahí está. Yo creo esa realidad, porque elijo juzgar y pretender una forma en la situación en la que está sucediendo o en la persona misma que estoy creyendo que me ataca. A mí nadie me ataca nunca. A mí nadie me hace nada nunca. ¿Por qué? Porque tengo dos opciones. Si viene una persona y se me para aquí y me dice de todo, tengo dos opciones. Una es creer que me define, entonces tengo miedo porque esta persona habla de mí y yo no sé quién soy, me levanto, lo ataco, le grito, sufro a nivel químico, biológico y eso guarda un rencor que después termina en una enfermedad. Tengo otra opción. Yo soy en esencia amor. Cuando yo me llevo el silencio, porque hoy conozco que esta persona lo único que tiene es miedo, que del miedo paso al enojo y del enojo a la ira, cuando no hay otra campana del otro lado y alguien grita, esta campana desciende. No me crean nada, hagan la prueba. Llévense al silencio. Esta persona desciende en su tono de voz y espera un ratito y con mucha voluntad voy y le pregunto, ¿qué es lo que vos crees que me equivoqué? ¿Qué vale más? ¿Tener la razón? ¿O entender que él mira su mundo desde una perspectiva y yo desde otra? ¿Qué vale más? Y no es por saber esto, es porque esto condiciona mi salud y mi estado de vida y de armonía y de paz. Claro que hay que reeducarse, pero si yo puedo, vos también podés. Yo no tengo un don, soy igual que ustedes, pero decidí cuando me di cuenta que la fuente era paz y armonía y amor. Yo decidí y practicó y al principio no me salía tan bien. Volví de nuevo y no les puedo explicar lo maravilloso que es vivir así. Porque no hay nada externo a uno. Uno decide qué ver de cada situación. Y a la vez, las situaciones se transforman. Se manifiestan completamente diferentes. Pero el cambio lo hizo uno, no el otro. a mí me encantaría, Sol, que le pudieras preguntar a cualquiera de los que ha seguido este curso durante estas 15 clases, las veces que hemos dicho acá, no hay nada externo a nosotros. Tal cual. Creemos que hay cosas externas a Sí. nosotros. Nos hicieron creer que hay un Dios externo a nosotros, que crea cosas externas, y nosotros Y tenemos que son de que, miedo, y que son de miedo, y de castigo, y que no sé cuánto. y que tienes que sufrir para Por favor, comprarlas. o sacrificarse. Sí. Entonces a ese Dios Y externo Dios no es nada de eso. le pides mucho trabajo y le agradeces porque puedes sacrificarte cuando no funciona así. No funciona No, así. de hecho es todo lo contrario. Sí.
Muchas veces en las terapias yo respeto a todas las religiones, de hecho las junto, porque como yo tengo un factor común que es el amor, y no hay persona que no haya venido a este mundo para amar, así sea un perro, un gato, una madre, un padre, un hijo, venimos a amar, no hay más. Venimos a aprender a amar y aprender las formas del amor, porque el amor no tiene una forma y no es un concepto, es tal y como es imperfecto, de esto se trata, ¿sí? Bien, cuando yo les pregunto, Dios, tu Dios o quien vos creas corazón, ¿castiga? No. ¿Juzga? No. ¿Y por qué estás enfermo? Y no sé, porque tú has juzgado y has castigado y has creído que eso es malo y eso te enfermó. Entonces, te propongo que si creíste en eso como malo, vayas y pidas perdón desde acá, sintiéndolo, no porque la Sol te lo dijo, porque no va a pasar nada, sino porque sos responsable de cómo miraste cuando creías en el miedo. Y sin culpa, porque esa es otra linda palabra. En aquel momento, yo hice lo que pude con la conciencia que tenía, punto. Hoy festejo darme cuenta y me quedo acá, en el hoy. No hay otra cosa que hoy. Si hay algo que me gusta, agrego, Sol, a lo tuyo, es que se rompen una cantidad de paradigmas de la misma manera que nosotros, como centro de este curso, rompimos con el paradigma de la materia mecanicista, donde el universo es un mecanismo que solamente hay que entender el funcionamiento y está hecho de materia dura y sólida. Rompimos con ese paradigma y nos pasamos al paradigma energético y explicamos y dimos las bases científicas de por qué lo que existe es la energía. Tú lo haces en la práctica de manera más simple, pero rompes una cantidad de paradigmas. De hecho, hay una cantidad de dioses castigadores por allí, ¿no? Ya No, 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 no es el caso de, ya no, de los que estamos aquí. ya No no, es el caso. ya no, porque nosotros estamos cambiando nosotros. Entonces ya no, en mi mundo ya no, Muy porque el bien. que viene a buscarme ya está en este lugar, queriendo estas respuestas, y de hecho las crea la misma persona que viene a buscarme. Le suena lo que hablo porque trasciende en el entendimiento y viene de acá. Y esto suena, pica, queda por ahí. Acá hay algo de verdad. Atrae. El amor es atracción. Es un imán. Maravilloso. Bueno, yo sinceramente no sé qué hacer porque sabías que esta es la penúltima clase, Sol. Y yo tenía algunos temas más que dar, pero yo creo que, sinceramente creo mucho más positivo aprovechar tu presencia que los temas teóricos que sí existen. Por ejemplo, hay algunos conflictos que se generan, eso lo comprobó el Instituto Harmat, por hábitos cerebrales. O sea, no solamente por creencias, sino por hábitos cerebrales que adquiere la persona. Eso es una Ujú. cosa de las cosas que hoy iba a explicar, pero vamos a dejarlo y vamos a aprovechar la presencia de Sol y todavía tenemos más preguntas. Adelante. Bueno, nos preguntan, ¿y cuando uno rompe el paradigma de las creencias de la familia, cuando hemos sido rebeldes, significa que ya lo hemos revertido automáticamente? No,
Porque si yo rompo el paradigma de mi familia y he sido rebelde y no he estado de acuerdo, estoy generando un conflicto. No estoy de acuerdo. Yo tengo que comprender y aceptar, pero ellos piensan así, pero desde la comprensión y el amor. Yo voy a cambiar porque estos están equivocados y están mal y qué sé yo. No me sirve. Es unión, no separación. Hay otras terapias que dicen hay que desapegarse de la familia tóxica. Entonces, si yo tenía un conflicto, genero dos más. Porque todas las personas del planeta Tierra saben que mamá y papá los ama. Tal vez no es como yo creo que debió hacerlo por otras estructuras que nos quisieron inculcar y demasiados programas bonitos donde todo era perfecto, que no existe. No existe la familia perfecta ni el ser humano perfecto. Si existe, que alguien me los muestre. Así lo conozco yo también. Pero es integral. Es yo comprendo a mamá y papá, su educación, su creencia. Las acepto tal y como son. Yo creo otra cosa, pero los amo igual. Se, se van a ir acostumbrando, eh, si en el intercambio con Sola a algunas palabras que ella utiliza mucho, como es sumar, siempre sumar. O sea, nunca restar, ¿no? Siempre sumar. Muy bien, ya llevamos 1 hora 20. Haríamos la última pregunta, ¿eh? Si te parece bien, Sol, porque ¿Sí? si no tus 6 hijos se van a enojar con nosotros. No. Bien, la última. Bien. ¿El ego es una entidad que creamos a partir de lo que nos rodea desde antes de nacer? No. El ego es una entidad que creamos por la creencia de la mayoría de la gente cuando hablan del yo y de que siempre hay que amarse a uno mismo para poder amar a otros. Es un paradigma que nos ha complicado a todos. Ahí se pusieron de moda las separaciones de los matrimonios y otras cosas más. Bueno, en este curso dijimos muchas veces que el ego es como un programa de computadora que nosotros mismos, sin saber, sin ser programadores, pero lo programamos nosotros mismos. Y le dimos una identidad y le dimos una cantidad de características y no tiene existencia propia, por lo tanto es maleable. Nosotros lo podemos reeducar, lo podemos transformar y lo podemos ubicar en el lugar que le corresponde. Muy bien, se nos fue el programa, pero yo estoy sinceramente muy contento porque son preguntas que, como yo no soy terapeuta, no hubiera podido nunca responder. Eh, Siempre digo acá, y me baso en Aristóteles, que la teoría es una forma de práctica también y es necesaria, en el sentido que es donde se apoya, ¿no? Es la explicación, pero sin la práctica tampoco se puede. Entonces, de alguna manera, estamos contentos de haber encontrado a Sol, que es una terapeuta, que es muy compatible lo que ella hace con los conceptos del curso de filosofía cuántica
del canal Libre Conciencia. Bueno, no me queda más que agradecerte de corazón, sí que es de corazón, Sol, por tu presencia aquí con nosotros. Directamente el paso 2 de... No es un método esto para manifestar, son consejos para manifestar, ¿verdad? En realidad la manifestación yo siempre digo que debería ser un proceso natural. Es un proceso natural. ¿Por qué no se da de forma natural? Bueno, por esas creencias que nosotros nos formamos. Pero el punto 2 ya estaría. Entonces la clase que viene nos quedan 3 puntos cortitos que quiero hacer énfasis y a ver si podemos terminar con... son 2 conceptos del Instituto Harmat que también provocan problemas, pero son por algunos mecanismos cerebrales como por ejemplo, sin estar en el paradigma mecanicista, pero si yo no estoy en coherencia energética, en el cerebro se forman hábitos de respuesta, los mismos hábitos de respuesta, ante situaciones parecidas. Entonces lo que hay que hacer justamente es practicar lo que se llama la autogeneración de ritmos coherentes en el corazón. Entonces, de alguna manera reeducar el cerebro, así como podemos reeducar el ego, también podemos reeducar el cerebro para que la respuesta no sea una respuesta siempre igual ante la misma situación. Como decía Sol, yo ante una agresión puedo elegir. O también agredo, que puede ser mi respuesta habitual, a la que está acostumbrado mi cerebro, o tengo la otra opción, que se basa en el amor. Así que en nombre de todos los participantes de este curso, en nombre del canal Libre Conciencia y su equipo de trabajo y en mi nombre personalmente, muchísimas gracias, Sol, por acompañarnos, por estar con nosotros y por compartir tu práctica casi diaria, diría yo. Les digo que tuvo que correr una consulta que tenía, la tuvo que correr por estar con nosotros. Y bueno, Bien. esta es tu casa y estás invitada todas las veces que quieras venir. Queremos que te Desde sientas como... ya te agradezco mucho, Carlos, a vos, Flor, con respecto a lo que decías vos del comportamiento mental repetitivo, también tiene que ver con arraigado con el comportamiento de que me impactó en mi niñez. Si yo normalmente agredo, yo comprendí de mi niñez que la agresión era amor. En mi inconsciente se anclan las formas de que me amaron y esas son las formas que yo repito. Aunque hoy sabemos que agredir está mal porque lo estructuramos, pero en un formato principal yo aprendí que esa fue la forma que mamá me amó. Al tomar conciencia de esto, el comportamiento repetitivo desaparece. Muy bien. Muy Te bien. agradezco a todos, para mí ha sido un honor haberte encontrado y haberlos encontrado a todos, porque si están con Carlos, están todos en esto. Me le he pasado años buscando una respuesta científica a lo que puedo proyectar a nivel energético, porque también puedo manifestar este amor a nivel energético mediante Skype, por ejemplo, y para mí ha sido la base sólida de esta terapia que ha sido completamente intuitiva y desde acá realmente. Entonces la propuesta es, cambio yo, cambias vos, de ahí tu familia, de ahí tus amigos, y en algún momento el planeta entero va a creer que la palabra miedo es una palabra y va a comprender antes de juzgar
y creo que va a ser muy distinto. Esa es la intención. Muchas gracias en serio de corazón a todos para el espacio maravilloso. Vos un hombre muy respetado y gracias. Gracias a ti, Sol. Gracias, Florencia, por, como siempre, acompañarnos y hacer que todo salga bien. Así que nos encontramos el jueves que viene. No se olviden que vamos con 3 puntos cortitos y después van a hacer preguntas hacia mí. Así que vayan anotando que aquí estaremos para responder preguntas, incluyendo esta participación de hoy de la terapeuta ya famosa por Córdoba. La llaman de las radios y todo eso por allá. Sol Martínez. Hasta el jueves que viene. Muchas gracias.